y aparecen imágenes del día. Por ejemplo, un graffiti, plena calle en Atenas, en Grecia, y Juli Guarino, estos símbolos en contra de esta posición, o sea, en respaldo del primer ministro de ese país, en contra de la eurozona. Sí, Rubén, a ver, ahí lo que se está decidiendo, por eso decía Nein ahí, porque hay un referéndum el próximo domingo y lo que se le propone al gobierno, el gobierno griego le propone al pueblo es, señores, voten si ustedes quieren que aceptemos las condiciones que nos está proponiendo la Troika. La Troika es el Fondo Monetario, el Consejo Europeo y un fondo que han hecho y que les ha yo creo, inyectado una cantidad muy importante de euros, o si en todo caso lo que dicen es que no quieren subirse a lo que es esta serie de reformas que les están pidiendo para hacerles un nuevo desembolso. La realidad, Rubén, es que es muy sencillo de entender lo que está pasando en Grecia, es muy parecido a lo que pasó en la Argentina en el 2001 y 2002. Ustedes se acuerdan, veníamos de varios años financiándonos, es decir, nosotros lo que teníamos era una ley que decía $1 peso, $1. ¿De dónde salían los dólares? Salían de las exportaciones que hacía la Argentina y que te pagaban esa mercadería en dólares. La realidad es que no, mayoritariamente salían de préstamos que tomaba la Argentina. ¿De quiénes? Bueno, del Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. ¿Qué pasó en determinado momento? No pudimos seguir pagando. ¿Qué hicimos? Golpeamos la puerta y le dijimos, señores, ¿no nos prestan más dinero? ¿Qué dijo el fondo? Sí, les prestamos si ustedes se comprometen a devolverlo en algún momento. Y el gobierno le preguntó al argentino, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para comprometerme? Y mirá, hacer reformas, achicar el tamaño del Estado, empezar a pagar pensiones en una forma mucho más acotada, hacer o flexibilizar el mercado de empleo para generar supuestamente puestos de trabajo y sobre todo para generarle facilidades a las empresas. Bueno, lo mismo está pasando en Grecia. Grecia es uno de los países que tiene un Producto Bruto de los más chicos de Europa y que venía gastando por encima de lo que eran sus posibilidades. ¿Entiende? Sí. ¿Qué pasaba? Bueno, cada vez que le faltaban recursos a Grecia, gastaba más de lo que ingresaba. Entonces, ¿qué decía Grecia? Bueno, salgo al mercado y me financio, tomo deuda. ¿Cuál era el precio que le cobraban por esa deuda? Muy barato. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de Europa, no porque Grecia no fuera riesgoso. Entonces, ¿qué hizo Grecia? Aprovechó que el dinero le era muy barato porque tenía el sello de la Unión Europea y pidió y pidió y pidió. ¿Cuánto pidió? 350.000 millones de euros. Para tener una referencia, la Argentina defaultió con 90.000 millones de dólares. ¿Y cómo llegamos a este martes ya para Europa? Todavía queda una hora, menos de una hora para nosotros, a esta cuota, a este pago que tenía que realizar el martes, que no lo va a hacer Grecia, de unos 1.600 millones de euros. Mira, es muy interesante porque uno se pone a pensar en lo siguiente. ¿Cómo el Fondo Monetario y el Consejo Europeo le van a pedir un sacrificio semejante a Grecia si está visto que la economía se le cae? Claro. De hecho, ahora vamos a ver que cayó 25% del Producto Bruto, quiere decir que un cuarto de lo que era riqueza en Grecia ya no existe. Es decir, la verdad que ahí da para sospechar. ¿Qué cosa? Bueno, que los están arrinconando, que les están diciendo, miren, señores, la verdad, ustedes no dan con el target, no están dando en este momento con las condiciones que nosotros les proponemos. La realidad es que si no cumplen con esto, y bueno, pueden ir pensando en salirse por lo menos de lo que es la zona euro. El otro dato es, vos tenés un corralito. ¿Qué quiere decir un corralito? Que la gente no puede ir a buscar más de 60 euros por día de su cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no hay euros para todos hasta tanto no haya un nuevo préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional, entre otros actores. Y vos pensá en esto, Rubén, ¿qué pasaría si el día lunes los bancos abren y dicen, señores, no hay ningún problema, pase por caja? Todo el mundo va a ir a buscar los euros. De hecho, hoy estaban encerrados y durante esta semana van a estar cerrados. Van a estar cerrados los bancos porque lo que se va a decidir el domingo es si se acepta o no este paquete de reformas. Si se acepta, podría ser hasta una especie de engaño. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente va a querer ir a sacar los euros del banco y va a votar que sí, acepto el paquete de reformas. El sí, lo que se va a votar, que ayer lo anunciaba Tsipras en el Parlamento, lo que se vota el próximo domingo, el sí, sería el sí a la eurozona. Claro, aceptar esa propuesta. El sí a que las jubilaciones empiecen a contar a partir de los 67 años, a que te recorten las pensiones, a que te suban el IVA al 23%. La verdad es que desde el punto de vista de la lógica, de la teoría económica, presionar a un país para que te pague rápido cuando no tiene actividad económica no es nada lógico, y yo creo que lo que están tratando de hacer es decantar de alguna manera una crisis en Europa, sobre todo en lo que es Grecia. Si dicen que no, si dicen que, o en todo caso, si dicen que sí, que se
suben a ese paquete de reformas, bueno, lo que vamos a tener es obviamente un pueblo que va a empezar a protestar, donde vamos a ver muchas marchas, pero donde quizás una parte votó para ir a sacar sus euros del banco. Rapidito, para tener una referencia, comparamos con la situación de la Argentina. En el año 2001-2002, cuando había crisis en la Argentina, el PBI había recortado 11%. Fíjate lo que recortó el PBI de Grecia hasta ahora, 25%, más del doble de lo que había recortado la Argentina. Claro, en el caso de Grecia pasaron 5 años desde que empezaron con la crisis y donde empezó a haber desembolso. En el caso de la Argentina, solo 1 año y medio y enseguida vino la crisis, vino el corralito y en definitiva después vino la devaluación. En el caso de Grecia, por supuesto, todavía se está por definir, pero muy probablemente mañana ya Grecia va a estar en default. Y cuando esté en default y después viene el referéndum, muy probablemente se decida crear una nueva moneda, no van a usar el dracma, van a usar otra moneda, pero ahí van a salirse del euro, que era uno de los garantes, podemos decir, de llegada de inversiones a ese país. Segundo, tipo de cambio. Nosotros teníamos un tipo de cambio fijo, un peso, un dólar, y no había vuelta, es decir, no había flotación de la moneda prácticamente. En el caso de Grecia también. ¿Por qué? Porque Grecia tiene el euro, es decir, es como si la Argentina se hubiera dolarizado en la década del 90. Es decir, no teníamos peso argentino, teníamos dólares directamente. ¿Qué hizo Grecia? Tiró el dracma, que era la moneda que tenía, y se quedó con el euro, con lo cual es más complicado para Grecia dar marcha atrás. Claro. Tiene que crear una nueva moneda y en definitiva todo un sistema financiero nuevo que hoy tiene euros, pero que se va a vaciar de euros y que se va a llenar con otra moneda que va a valer mucho menos que el euro. Por eso la desesperación de la gente. En ese punto, en ese hipotético escenario, por ejemplo, como Gran Bretaña, tener una moneda propia. Claro, la libra esterlina, por ejemplo. Claro, pero en este caso, ¿salís de la eurozona o no? Bueno, la eurozona está definida como los países que dentro de la Unión Europea utilizan el euro como moneda. Claro. Es decir, hay algunos países que la utilizan y otros que no. Inglaterra es uno de los países que no utiliza la moneda. ¿Y por qué? Digo, para que se entienda bien. Porque lo que vos perdés es la posibilidad de devaluar, por ejemplo. Claro. La posibilidad de manejar tus tasas de interés para llevar dinero a los bancos, para sacar dinero de los bancos. Perdés lo que se llama las políticas de corte monetario. Algo que la Argentina no tuvo durante 10 años y lo sufrió mucho. Y algo que Grecia todavía no tiene hoy. Si Grecia pudiera devaluar en este momento, devaluaría para licuar sus deudas, para ser más productivo y para poder tener un comercio exterior un poquito más importante. No lo puede hacer porque usa el euro lo comparte con otros países. Hay otros países a los que no les interesa tener una moneda más débil, como es el caso de Alemania, y por eso Grecia no puede debilitar esa moneda. Vamos rapidito a lo que tiene que ver con el contexto, por ejemplo. El contexto fue muy importante para la Argentina en su momento por la crisis. ¿Por qué? Porque Argentina defaulteó, devaluó e inmediatamente empezó a crecer. ¿Se ayudó de qué? De lo que son las materias primas. Subieron muy rápido las materias primas, China se incorporaba a la economía mundial de una forma muy potente, al mismo tiempo lo que había era un dólar muy barato, ese dólar muy barato hizo que el precio de las materias primas subiera mucho y por eso la Argentina empezó a recibir divisas muy fuertes que le sirvieron para crecer. ¿Qué pasa en el caso de Grecia? No lo puede hacer. Primero, no es un país que tenga una economía competitiva. Fíjate que prácticamente lo que vende Grecia son servicios. ¿De qué? Mucho vinculado al turismo, es decir, no es la Argentina. La Argentina tiene una matriz productiva improductiva en aquel momento, en la década del 90 o fines de los 90, pero después terminó ayudándolo en lo que era la capacidad instalada que tenía y lo ayudó a crecer. A ver, alguno más que sea relevante. La política monetaria la habíamos visto recién. Sí. El tema de los préstamos. Bueno, en el caso de Grecia están sufriendo las mismas visitas que sufría la Argentina en su momento con el Fondo Monetario Internacional. Les ponían algún tipo de parámetros que tenían que cumplir y si no los cumplían no había desembolso, no había más dinero para pagar lo anterior. Por supuesto uno podría decir, bueno, pero esto es un camino sin salida. ¿Por qué? Y porque no estás generando recursos legítimos para ir pagándola. En todo caso te prestan para que pagues, pero nunca terminás de pagarlo. La verdad, la deuda de Grecia es totalmente impagable, mucho más que la de Argentina en su momento. Deuda pública, fíjate esto. 180% del PBI es lo que deben los griegos. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 años prácticamente completos de todo lo que produce Grecia se tendrían que utilizar para pagar su deuda. En el caso de la Argentina, en su momento, cuando llegó la crisis, la Argentina rondaba entre un 60 y un 70% de su Producto Bruto en deuda. Y con eso fue al default. Imagínate con el 180%. Y está Italia que tiene el 130%, está Portugal que tiene el 120%. Son países muy endeudados que no les alcanza lo que producen para pagar esas deudas. Por último, bueno, la economía que decíamos recién y lo que tiene que ver con los vecinos. En el caso de Grecia, esto que decimos es muy importante. Grecia se financió durante muchos años con
dinero. ¿De quiénes? De los italianos, de los alemanes, de los españoles, y hoy les está diciendo a todos, señores, yo no voy a pagar un bono más. Claro, poder repercutir en la región. ¿Qué va a pasar? Bueno, los bancos españoles, los bancos italianos, sobre todo los bancos alemanes, van a tener una parte muy importante de su patrimonio que va a tener que ir a pérdida o en todo caso a renegociarse a futuro a ver si se lo pagan o no. ¿Puede tener un impacto? Obviamente que en Europa sí. ¿Puede tener un impacto en la Argentina? También. ¿Por qué? Se debilita el euro contra el dólar. El dólar se hace más fuerte y a vos las materias primas te caen. Si te caen, te ingresan menos dólares por lo que son tus exportaciones. Y bueno, ahí hay que buscar un poquito el impacto que puede llegar a tener esto. Los datos con Julián Guarino y estas imágenes. Van a ver una, sobre todo cuando hablamos de la región en Europa, que parece una iglesia, una parroquia, pero no, es otro lugar, la de los bancos cerrados, esperando ya la cuenta regresiva de lo que será este martes. Ahí va a haber una imagen de la Bolsa de Madrid, precisamente, donde hoy esta imagen, una de las imágenes, ahora conocemos los datos, que simboliza, parece una parroquia, una iglesia, no, es la Bolsa en Madrid y rezando, implorando por este conflicto en la eurozona.